Vamos a grabar. Buenas tardes. Vamos a desarrollar la clase Física 1 de 11º grado. El tema que vamos a tratar pues es el tema que ya les había enviado una información sobre caída libre. Vemos esos muñequitos ahí que van en una caída libre. Uno es como un astronauta y el otro es el coyote, ¿verdad? Esta parte ustedes ya la tenían, donde vamos viendo cuál es el tema, que es movimiento en caída libre. Y dice, pues, los objetivos son describir cuáles son las características de este movimiento, utilizar las fórmulas que se utilizaron en la anterior, como las de velocidad, las de tiempo, y resolver problemas de este tema, o sea, de caída libre. Este movimiento, según lo pueden ver acá en la parte de abajo donde estoy señalando con el cursor, fue Galileo Galilei el primero en encontrar este tipo de movimiento y hacía este experimento que está en la parte de abajo donde tiraba lo que es una hoja de papel y un objeto otro cualquiera y pensar qué va a caer primero. Entonces, si ustedes tomasen la hoja de papel y otro objeto cualquiera y los tiran los dos al mismo tiempo, ¿cuál caerá primero? O sea, ustedes van a ver ahí en esta parte, a ver cuál llega primero a esta línea. Si lo suelto. Entonces, si fuese en cámara lenta, se viese que llega primero el lápiz. Pero esto se debe en sí por la forma de la hoja, ¿ok? Porque esta forma que tiene la hoja hace que pues el aire le oponga resistencia. Pero si yo la arrugo, mi hojita, de forma de que el aire no le ponga resistencia, va a ser el mismo peso de la hojita. Lo pongo con el lápiz a la misma altura y los dejo caer. Entonces ahí vemos que van al mismo tiempo. Y esa era la conjetura que ustedes la pueden ver en el primero, que si fuese en el vacío, irían al mismo tiempo. Como está ahí, ¿lo ven? Van al mismo tiempo esa pelotita con la hoja de papel. Eso es porque están en el vacío y no hay aire que detuviese al papel. Entonces, la caída libre a lo que nos ayudó fue a descubrir una parte de lo que es la gravedad. Y que todo cuerpo que cae pues va a ir con esa velocidad de la gravedad lo empuja. Es lo que nos tiene con nuestros pies pegados al suelo. Y la gravedad, ahí tienen unos numeritos, los valores que pueden tener, va a depender del sitio donde estemos. Cada lugar tiene su propia gravedad. Entonces, por ejemplo, el planeta Tierra tiene su propia gravedad, que es este valor que está aquí. Puede ser 32.17 si hablamos en fits. Fits son pies sobre segundo al cuadrado, o 9.8 o 9.806 metros sobre segundo al cuadrado, cuando hablamos en metros, ¿verdad? Normalmente yo uso esta última, 9.8, lo redondeo, ¿verdad? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el dato que normalmente yo utilizo y es uno más fácil de utilizar. Bueno, pero si a usted le parece trabajar con pies, entonces no hay ningún problema. En la siguiente vemos que hay dos formas de cómo se puede ver el lanzamiento de caída libre. Uno es como el primer ejemplo, donde está el muchachito soltando el balón. Una cosa es que yo lo suelte desde arriba y otra cosa es que yo lo tire hacia arriba. ¿Okay? ¿Por qué? Si yo solo lo suelto, la gravedad, como les decía, viene de la parte de afuera del planeta
hacia adentro. Esa es la forma que lleva. Entonces, al yo solo soltarlo, la gravedad va hacia el suelo, hacia el centro de nuestro planeta, que llega mediante el suelo. Entonces, va positivo hacia la gravedad, va con la misma dirección si yo solo lo dejo caer. Entonces, ahí yo pongo la gravedad como positivo. Eso es importante que lo manejen bien. Porque si lo ponen en positivo y no es positivo, entonces no le va a dar los datos. ¿Okay? Entonces, la gravedad va a ser positiva cuando yo haga mi tiro en el mismo sentido de la gravedad, o sea, hacia abajo. Si yo hago mi tiro hacia arriba, eso va a ir en contra de la gravedad. ¿Ok? Entonces ahí yo voy a tener una gravedad, un dato negativo en ese caso, porque yo voy en contra de esa fuerza. Entonces ahí mi gravedad va a ser negativa y lo pueden ver acá, donde estoy marcando con el cursor. La gravedad en ese caso entonces es negativa cuando está tirando el niño el balón hacia arriba. Ahora, ¿cómo voy a saber yo ciertas cosas? Por ejemplo, hay algunos datos que son fáciles de deducir. Si yo leo en el ejercicio, por ejemplo, el dato donde está el niño tirando el balón, entonces el niño solo puede ser que suelte nada más el balón, o sea, lo tiene agarrado y lo suelta, nada más quita sus dedos, lo suelta. O el niño tiene el balón y le da una fuerza y lo tira, lo empuja hacia abajo. Entonces ahí yo tengo velocidades diferentes. Si yo solo la suelto, la velocidad es 0 porque no le estoy dando velocidad, no lo estoy empujando yo. ¿Okay? Si yo lo empujo, o sea, lo tiro, yo le estoy dando una velocidad inicial. Las velocidades que yo tengo son velocidad inicial y velocidad final, ¿verdad? Que ustedes lo recuerdan del tema anterior que vimos de aceleración. Entonces, la velocidad inicial, cuando yo tengo un objeto y solo lo suelto, que dice en el ejercicio, lo dejo caer, la velocidad inicial ahí es 0. ¿Okay? Eso es una clave para que ustedes puedan determinar, porque cuando es así no les va a decir la velocidad inicial es 0, sino solo va a decir, se deja caer un objeto. Eso a usted ya le indica que la velocidad inicial ahí va a ser 0. ¿Okay? Ahora, si le dice, se tira un objeto con una velocidad d, ahí ya le está diciendo la velocidad inicial. Pero si no se la dice, sino que solo le dice, se deja caer, le está diciendo que esa velocidad pues va a ser 0. En la parte de abajo podemos ver las fórmulas. Estas fórmulas son las mismas fórmulas que se usan para cuando hacíamos lo de aceleración. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no se escribe aceleración, sino que se escribe gravedad. Esta G que ven aquí es gravedad. ¿Por qué? Porque ahora ya no vamos a usar cualquier aceleración, sino que vamos a usar la aceleración de la gravedad. La gravedad es una aceleración, entonces esa es la que vamos a usar. Y ya no vamos a usar aquí X, sino que Y. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de caída o de tiros verticales, ya estamos hablando en el eje Y. Si yo tengo mi plano cartesiano, voy a buscar una hojita aquí para hacerlo. Entonces yo tengo ahí mi plano cartesiano. Esto, parte de aquí sería X, la horizontal. Y esta parte de acá sería Y, la parte vertical. Entonces, como ahora yo ya estoy en esta parte vertical, pues estoy diciendo que tiro algo desde arriba o lo tiro hacia arriba. Entonces, ya estoy usando Y. ¿Okay? Entonces, por eso ahora ya cambia. Ya no se llama X en este caso, sino ya se llama Y. Cada una de estas fórmulas
sirve para diferentes cosas. Entonces vemos, la número 1 es para calcular una velocidad final. La número 2 para calcular una distancia, si tengo velocidad y tiempo. La número 3 también para calcular distancia, si tengo velocidad y tiempo. Okay. La número 4 igual para calcular una distancia, pero se fijan que son diferentes, todo va a depender de qué datos usted tenga. En la 3, por ejemplo, la velocidad que ocupa usted es la velocidad inicial. Y en la 4 usted ocupa la velocidad final. Todo depende de qué datos le den a usted en el ejercicio, va a saber cuál usar. La 5, esta pues está como para poderla despejar, no está en sí para una en específico, sino está como para que usted pueda despejar para cualquiera de todas esas. ¿Okay? Vamos a la siguiente página, donde les daba un ejemplo. Y les decía, calcule el tiempo que le tomó a King Kong caer desde la cima del edificio del Empire State, 380 metros de altura. Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda, ¿cuál era su velocidad al momento de aterrizar sobre el suelo? Entonces, primero les dice, ¿cuánto es el tiempo? Entonces, lo primero es averiguar tiempo. Les está dando una altura. Esa altura es Y, ¿ok? Es Y. ¿Recuerdan? Porque teníamos el plano cartesiano, entonces sería Y ahí. La altura. Y luego les dice cuál es la velocidad final, o sea, ya para llegar abajo, cuál es la velocidad que tenía. Si ustedes se fijan ahí en los datos, les dice que la velocidad inicial es 0, lo ven ahí. ¿Por qué? Pues que él cae, ¿ok? Porque le está diciendo caer desde la cima, entonces como le está diciendo que se cae, entonces la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque no fue que dio un salto él o alguien lo empujó con una fuerza determinada para que tuviera más velocidad. No, él simplemente cae. Entonces al solo caer la velocidad inicial es 0. La gravedad en este caso iría positiva porque va hacia abajo. ¿Ok? Y el tiempo dice cuál será. Esa es la primera interrogante. Y la otra interrogante está acá, velocidad final, ¿cuál será? Vamos a la siguiente parte, donde ahí ya nos muestra los datos. Es lo primero siempre que tienen que hacer, sacar los datos. Velocidad inicial 0, ya lo habíamos visto. Velocidad final no la tenemos que encontrar. El tiempo no lo tenemos que encontrarlo. Y ya nos lo dio, 380 metros que mide el edificio. Y G no nos la da, pero ya la teníamos. Ese es un dato que usted se tiene que aprender. El valor de G es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? El paso 3 dice es deducir la fórmula. ¿Por qué? Porque no siempre está una fórmula determinada para lo que yo quiero. Entonces, como les decía, usted puede deducir la fórmula por esta de aquí, simplemente despejando. Yo sé que a algunos pues no se les da mucho el despeje, pero es importante que ustedes lo practiquen porque es más fácil para ustedes aprenderse solo una fórmula a que tengan que aprenderse 10 fórmulas. Bien. Esta fórmula entonces queda al final, velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Son datos que ya tengo, entonces es relativamente fácil. Ese 2, ¿de dónde sale? No, pues ese 2 está dentro de la fórmula. La G, ¿cuánto es? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y Y, ¿cuánto es? 380 metros. Entonces está relativamente sencillo ese ejercicio. Usted solo va a sustituir los datos como sale ahí. Y va a multiplicar lo que está dentro de la raíz primero. 2 por 9.8 por 380. Eso le da 7.448 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y a eso después le aplica la raíz cuadrada, que significa, usted va a poner raíz cuadrada de 7.448.
y pues eso dice que les da 86.3. Lo voy a hacer, a ver si está bien. 2 por 9.8 por 380, ¿sí me da? 7.448. Y luego a eso le aplico la raíz cuadrada. Raíz cuadrada y le doy igual y da 86.3. Entonces está correcto, ¿ven? Y si se fijan, ahí queda metros cuadrados sobre segundos cuadrados, entonces ahí se eliminan los cuadrados porque la raíz cuadrada pues es lo contrario de elevar al cuadrado, entonces por eso se elimina. Y ya solo nos queda metros sobre segundos. ¿Ok? Esa es la primera interrogante. Y luego la segunda interrogante les pide lo que es el tiempo. Y ven ahí que la fórmula al final queda como tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura entre la gravedad. Sustituyo los datos, 2 por 380 primero, hago primero esa multiplicación arriba, da 760 y luego entre 9.8 y me da 77.55 y luego a eso le saco la raíz cuadrada. Y eso me da 8.806, ¿verdad? Ven que ahí lo redondeó porque a mí me da 0.6, lo redondeó a 1. Entonces da 8.8 o 8.81. Y quedan los segundos normales sin el cuadrado porque la raíz cuadrada pues elimina ese cuadrado. ¿Ok? Bien, y luego le puso esos ejercicios. Noté que el número 3 está malo porque está incompleto, entonces ese no lo hagan. Vamos a desarrollar ahorita el número 1, el número 2 y el número 5. El 3, como les digo, está malo, no lo hagan. El 4 es parecido a uno de los que vamos a hacer y el 6 también, entonces por eso no lo vamos a hacer para que ustedes puedan repasar. ¿Ok? Entonces, el número 1 dice, una pelota en estado de reposo, ese ya es el primer dato. Le dice que la pelota está en reposo y se deja caer. ¿Ok? Ese es el primer dato. Si está en reposo y se deja caer, entonces quiere decir que ya le está dando el primer dato que va a ser una velocidad. Y también le da otro dato que es el tiempo. Creo que los puse al revés. El tiempo dice que son 5 segundos. Pregunta cuál es su posición. Y. ¿Cuál es Y? Y bueno, como les decía el otro dato, la velocidad inicial es 0. Y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que cuando lo estaba haciendo no me había fijado que tenía otra pregunta ahí porque solo saqué una. Entonces ustedes hagan la parte del inciso B. El inciso A pregunta cuál es su posición. Y luego el inciso B sería su velocidad, pero ya con eso, con el dato de la posición van a poder encontrar la velocidad más fácil, ¿verdad? Estas son las fórmulas que tenemos. ¿Cuál de esas podríamos tomar? Para lo que estamos buscando es Y, tenemos 3 para Y. ¿Okay? Entonces tenemos que ver cuál me sirve más. Tengo una, la número 2, se fijan que tiene velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Pero no tengo una velocidad final, no puedo sacar eso. La otra dice Y es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo. De esta sí tengo todos los datos. Y la 4 dice velocidad final. No tengo velocidad final, desde ahí ya sé que esa no la puedo usar. Entonces vamos a usar la número 3, donde dice que Y va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Ahí está la fórmula.
Entonces, con esa fórmula, ahora yo solo tengo que sustituir los datos. Seco la garganta. Sustituyo los datos y se fijan que tengo algo ahí subrayado en amarillo. ¿Por qué lo tengo así? En esa parte donde va la velocidad inicial. ¿Cuál es el dato de la velocidad inicial? Lo vemos aquí, lo estoy marcando con el puntero, velocidad inicial es 0. Como la velocidad inicial es 0, al multiplicarse por cualquier número, si yo pongo un 0 por cualquier número, por 2, por 3, por 4, por 20, por 1000, eso me va a dar 0. Cualquier número que yo multiplique por 0 me va a dar 0. Entonces, ese dato automáticamente se elimina todo, porque me va a dar 0, ya sé. No ocupo como gastar papel y lápiz en escribir esa parte si ya sé que me va a dar 0. Entonces lo saco, ¿ok? Y lo siguiente, ya ahí ya lo saqué. Y lo que hice fue elevar esto al cuadrado, porque recuerdan que en la fórmula el tiempo está al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado, yo pongo 5 y aquí hay una tecla, bueno, en mi cálculo está borrosa, pero sale como x a la 2. Entonces ponen esa tecla y les va a tirar el cuadrado que es 25. Por eso está ahí el 25 segundos al cuadrado. Y luego pues solo multiplico los 3 datos. Para escribir un medio en la calculadora, yo vengo y pongo el 1 primero, 1, y hay una tecla que sale como ABC, aquí está, ABC, y luego pongo el que está en la parte de abajo, que es el 2. Ahí yo ya escribí un medio. Uy, perdón, un tercio, es que estoy sin ver ustedes. Un medio, ahí está. Ese es un medio. Y luego lo pongo lo demás así como está ahí, entre paréntesis, ¿verdad? Por 9.8 por 25. ¿Okay? Ahí ya está escrito todo entre paréntesis. Y yo le doy igual. Y eso me da un dato. Lo van haciendo ustedes en su calculadora. 122.5. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan, ahí ya me desaparecen los segundos al cuadrado y solo me queda en metros. ¿Por qué? Porque son iguales y este de abajo está dividiendo. Este aquí está dividiendo, ¿ven? Porque está entre, dice ahí. ¿ven? Lo está dividiendo y el otro está en la parte de arriba, entonces eso se elimina, ¿ok? Lo eliminamos y ya al final mi respuesta solo queda en metros. Es así de sencilla. Chicos, nos acabamos el tiempo por lo que se ve. No sé si les sigue llegando la transmisión o no. Bien. Dice que tengo 9 minutos todavía para que se me acabe. Bien. Dice que el número 2 se deja caer una piedra a partir del reposo. Ese es el primer dato. Quiere decir que la velocidad inicial va a ser 0. ¿Cuándo alcanzará un desplazamiento de 18 metros? O sea que ya me está dando Y, que son 18 metros. El tiempo también aquí es 0. ¿Por qué? Porque se deja caer desde el reposo. Dice, el reposo significa que pues no había empezado a avanzar, entonces el tiempo es 0. Y me pide el tiempo final, porque me dice cuándo. Cuándo me está hablando de tiempo. Esa es la fórmula que ya habíamos encontrado en el texto, entonces la puse ahí otra vez, para encontrar tiempo, donde solo ocupamos Y y G. Y ya lo tenemos, que es 18 metros, y el valor de G, que es la gravedad, que es 9.8. Entonces, escribo la fórmula y pongo mis datos. Lo primero que hago ahí es multiplicar 2 por 18, ¿ok? Y ya está ahí, 2 por 18, 36. Luego, ven que en amarillo tengo los metros. ¿Por qué? Porque se eliminan. Metro con metro, ahí uno está arriba, otro abajo, entonces los elimino. Y luego divido 36 entre 9.8. Si lo hago, son 36 entre 9.8.
Ahí está, igual, y da 3.6, que es el siguiente, 3.6, y luego a ese dato le saco la raíz cuadrada de ese dato, y pues da 1.916, que ahí lo pueden redondear a 1.92. Creo que esa parte me faltó redondearla. Y ya queda en segundos, ven que marco los cuadrados, segundo al cuadrado, ahí con el cuadrado de la raíz cuadrada, eso se elimina, entonces me quedan los segundos normales. ¿Okay? Y el último ejercicio, si un móvil se cae suavemente desde un acantilado vertical a una velocidad inicial de 0, ¿cuánto tiempo, ven, la pregunta es tiempo, le tomará alcanzar una velocidad de 35 metros sobre segundo? Ahí ya le dio dos velocidades, la inicial, que es 0, y la final, que es 35. Entonces ahí están los datos. Primero saco los datos y luego veo qué fórmula me puede servir. Ahí no hay una fórmula en sí, yo tengo que despejar. La más fácil de despejar es esta primera, ¿ven? Porque tengo velocidad final, velocidad inicial, gravedad y tiempo. Esta velocidad inicial está sumando, pasa a restar con la velocidad final. Y luego solo quedan estos dos, gravedad y tiempo. Entonces la gravedad se está multiplicando con el tiempo, la gravedad pasaría a dividir y ahí ya me quedaría mi fórmula, ¿ven? Velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. Y pues sustituyo los datos, 35, que es la final, menos 0, que dice que es la inicial, entre la gravedad, que es 9.8. Primero hago lo de arriba, que es la resta. Como es 35 menos 0, pues queda igual 35. Y luego hago la división y me queda 3.57 segundos. ¿Por qué me queda solo en segundos? Dirán ustedes, bueno, metros se eliminaron con metros. Y aquí hay segundos normales y segundos al cuadrado en la parte de abajo. Entonces, cuando hay segundos al cuadrado significa que hay 2 de segundos. Entonces se eliminó 1 con el otro de arriba y ya solo nos quedó 1, que es este que está planteado aquí. Bien, entonces ahora sí terminó la clasecita. Espero que hayan podido entender y puedan hacer pues los otros ejercicios que faltan. Y pues nada más, eso es todo por ahora. Bye bye.